traerle la historia detrás del suceso de un vecino de Belén. Oigan ustedes lo que le pasó a este alertado. El 25 de diciembre estaba vendiendo una bicicleta. El supuesto cliente llegó hasta la vivienda, pero él se percata que el depósito bancario era como una estafa, que no era real. Entonces, simplemente decide no entregarle el artículo. En ese momento, para este hombre, vecino de Belén, comenzó una tortura de acoso y hasta de amenazas de muerte. Le mandaron por su celular el nombre de sus hijos, de su esposa, de su familia, direcciones, diciéndole que las iban a asesinar a toda la familia por vender una bicicleta, mis amigos. Eso está pasando en Costa Rica y hoy este valiente hombre nos trae su historia con Sebastián Durango, que hoy estuvo en Belén. Sebastián, y de verdad que, como yo le decía a usted, y ahorita vamos a hablar de algo que también a usted le ocurrió a Sebastián, porque ¿quién no vende a través de internet un artículo que no se necesita? Sin embargo, la experiencia de este hombre nos va a poner las barbas en remojo. Gustavo, gusto de saludarlo a usted y a los amigos televidentes. Muy buenas tardes. Dirían los abuelitos de antes, tras que debe, cobra. Se trata de la historia de un vecino de Belén. Bien, usted lo comenta. Él puso a la venta un artículo a través de las redes sociales. Se percata con el comprobante bancario de que es una estafa. Él le dice al supuesto comprador que no va a entregar el artículo. Lo que él le molesta, por supuesto, y a la persona que llamaremos como cómplice, según el relato de la persona afectada, entonces a través del mensaje de texto le empieza a mandar una serie de imágenes. Entre ellas aparecieron armas de fuego, una persona camuflada, ¿verdad? Y también los mensajes donde le hizo llegar el nombre, la cédula y la información personal de sus familiares, lo que preocupó a esta persona afectada, quien nos abrió las puertas de su casa para que otros ciudadanos no vivan la amarga experiencia que él vivió el pasado 25 de diciembre. Veamos el reportaje que hemos preparado a continuación con relación a esta historia y al regresar analizaremos el tema con un especialista en derecho informático para que nos brinde esas recomendaciones para no caer en la trampa de los delincuentes. Soy el sobrino. Sepa que si no es hoy es cuando se ponga, viejo hijuepu. Sepa que tengo gente para tirarle bala. Ya están ubicados sus hijos también. Tiene 15 minutos y no van los sicarios. Ahí sepa que tiene que salir hasta su mujer. Qué pedazo de hijuepu. Cuando me llegan las imágenes de las armas, pues obviamente me asusto, pero más me asustó cuando llegó información de mis hijos, de dos menores, y la cual yo no jamás en la vida había dado información, y de mi esposa. Eso fue lo que más me puso nervioso. Así se sintió Juan Carlos el 25 de diciembre del año anterior cuando recibió por parte de un delincuente fotografías de armas de fuego, información personal de sus hijos y audios amenazantes tras frustrar una estafa cibernética en contra de él. Yo estaba vendiendo una bicicleta y la subí en Encuentra 24. A los 10, 15 minutos me contactó alguien de que la quería, que borrar el mensaje inmediatamente, el anuncio, y que él la compraba. Al día siguiente me contactó, solamente me dijo que ya venía, pero que se atrasó por presas y no sé qué, que iba a mandar un InDrive. Llega a los minutos, yo le di la dirección pensando que iba a ser algo pues real. El informático asumió que el negocio estaba cerrado por el gran interés que mostró el comprador desde el inicio. Sin embargo, cuando recibió el comprobante de pago, se percató de que todo se trataba de una estafa, ya que presentaba una serie de anomalías. Me dice que suba la bicicleta al carro y me deposita. Yo ya entré en desconfianza, obviamente no lo hice y le di que me mandara el depósito. Me manda un pantallazo de un depósito el Banco Nacional. Entro a la aplicación de mi banco y veo que no hay nada en tránsito y obviamente dije, es una estafa. Lo
que hice fue decirle a la persona, el chofer, que cancelara, que se fuera, y ahí ya le dije al muchacho, mire, que deje de hacer eso, sé que es una estafa, toda la cuestión. Se enojó, me dijo que me iba a mandar un primo o algo así, y después, como a las 2-3 horas, ya comenzaron a llegar las amenazas por WhatsApp desde otra línea telefónica. Lo único que le pasé fue el número de cuenta Iván, no pasé nombre, no pasé cédula, y después llegaron las amenazas con mi nombre, el nombre de mis hijos y el nombre de mi esposa. Eso fue lo que más me ocasionó susto. Mae, sepa que apenas salga de esas condiciones tiene 7 balazos en la casa. Ya sus hijos, Isaac, Mateo, le voy a enseñar a respetar. Mi tío Joel no necesita robarse ni p***. Mejor busque otro lugar donde irse. Porque de que lo quieran es fijo, man. Sepa que la policía no los cuida las 24 horas ni tampoco ese guarda. En el caso que nos ocupa, podríamos decir que estamos en presencia de potencialmente 3 delitos. El primero, una evidente suplantación de identidad, que podríamos decir que está acabado, y eso lo establece el artículo 230 del Código Penal con una pena de hasta 3 años. El segundo, una estafa cuyo elemento principal es el engaño o el ardid. Tratan de hacer a la persona, engañarla diciéndole que le hicieron un depósito cuando realmente no lo hicieron. Por último, podríamos tener o estar en presencia de un delito de extorsión, que lo contempla el artículo 214 del Código Penal, y podría tener una pena de hasta 8 años. Para el afectado, que por suerte pudo detener el delito informático gestionado desde la reforma, lo más lamentable del caso es que su información personal se vio violentada. ¿Dónde está mi información? No es segura. El registro civil, yo pongo mi nombre y apellidos y sale mi cédula, salen mis hijos, si tengo matrimonio, si tengo un divorcio, si tengo, no sé, los nombres de mis papás, los nombres de mis hermanos salen ahí. Entonces, eso me molesta mucho. Sé que hay leyes de protección de datos, pero no sé qué alcance tienen, y eso es lo que me preocupa a mí mucho. Claro, en Costa Rica tenemos la ley 8968, que es la ley que protege a las personas respecto al tratamiento de sus datos personales. Podría solicitar la rectificación de la información si hubiera información equivocada, por ejemplo, en la base de datos del Tribunal Supremo de Elecciones, si el nombre saliera erróneo, si el nombre del hijo, de los padres o el número de cédula fuera el equivocado, no estuviera actualizado, se puede solicitar, por ejemplo, una rectificación. Lo que no se puede ir es a solicitar que eliminen esa información de esa base de datos pública. Ante la consulta de Alerta 8 a los expertos sobre cuáles son las recomendaciones para evitar ser víctima de los ciberdelincuentes, estos respondieron: asegurarse de la identidad del vendedor o del comprador. En este caso, ya dijimos que hay mucha información expuesta en Internet, entonces para los ciberdelincuentes es muy fácil tener copias de cédulas, números de teléfono, direcciones de donde vive la persona, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Solo asegurarse de que cuando se hace una venta por Internet, entregar el producto una vez se tenga el dinero en la cuenta bancaria, ir acompañado si la persona le pide o le solicita verse en algún punto de encuentro, y entregar el producto únicamente si este ha sido pagado con antelación. Solo en el 2022 las autoridades registraron más de 2.500 estafas de este tipo, lo que nos invita a ser más precavidos a la hora de vender un artículo en Internet. Le informó Sebastián Durango, Alerta 8. Minutos de terror y angustia vivió el afectado, quien afortunadamente no entregó la bicicleta, la cual quería comprar el supuesto comprador, que aparentemente fue una estafa realizada desde la reforma. Pero para ampliar más detalles sobre este tema, se encuentra con nosotros José Adalid Medrano, quien es experto en delitos informáticos, y está esta tarde para brindarnos una serie de recomendaciones, porque José Adalid, hay muchas personas, empresarias, emprendedoras, adultos mayores que utilizan las redes sociales para vender una serie de artículos, y ellos están preocupados por la pandemia de la delincuencia que se está registrando en las redes sociales. Pero ¿cómo podemos realizar un buen negocio a través de Internet? ¿Cuáles son las recomendaciones? Buenas tardes.
Buenas tardes, Sebastián. Un gusto estar aquí con ustedes. Es muy importante que sepamos que cuando estamos realizando cualquier tipo de actividad, transacción en Internet, tenemos que investigar, principalmente si nos encontramos ante una transacción comercial. En Internet la reputación lo es todo. Quiere decir que el vendedor tiene que tener una reputación para poder atraer clientes. Y finalmente, cuando usted es vendedor, tiene que tomar ciertas medidas con respecto a supuestos compradores que muchas veces quieren engañarle. Si usted está comprando por Internet, lo que debe realizar es ver quién es la persona que está vendiendo, si el precio es adecuado, puede hacer búsquedas en otras tiendas en línea como Amazon para ver si el producto realmente tiene un buen precio. Si es demasiado barato, sospeche. Si no le pone precio, también investigue hace cuánto la persona tiene ese perfil, quiénes son sus amigos, si otros compradores han realizado algún tipo de comentario. Y finalmente, tomemos en cuenta que no importa qué es lo que vayamos a hacer, investiguemos cada cosa y tomémonos el tiempo, porque en un comercio electrónico tan rústico como el costarricense, pues esto es lo que tenemos que realizar. José Dalí, después de escuchar el testimonio de este afectado, nos surge la duda qué tanto está funcionando lo que habían realizado en los centros penitenciarios con tal de proteger, de bloquear la señal de los celulares. Bueno, hay que tomar en cuenta que para cometer una estafa por vía telefónica, para aprovechar el Internet, realmente no se requiere estar en la cárcel, más bien es lo contrario. Las cárceles funcionan porque es mano de obra barata para realizar este tipo de estafas. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que en cada investigación que se hace sobre este tipo de estafas tradicionales que se dan por vías informáticas o las estafas informáticas que están utilizando el engaño desde los centros penales, hay que analizar los teléfonos para ver qué información puede haber ahí, porque lo más importante que pasa en esto es de dónde sacan la información. Como bien lo decía el afectado, hay alguna información que se encuentra en el registro público, pero eso no es nada con el que la persona, el titular, puede hacer algo, como bien lo decía don Juan Esteban, porque lo que tiene son derechos que están limitados porque el Tribunal Supremo de Elecciones es quien lo maneja. Donde hay que hacer la fuerza es con normas que van a regular esta materia, como proyectos de ley que se están discutiendo en este país, donde deberíamos asegurarnos que no haya tanta información de los ciudadanos en Internet porque los delincuentes lo utilizan, y si lo utilizan pueden utilizar toda esta información, como sucedió en este caso, en nuestra contra. Muchísimas gracias, José Adalet, por ampliarnos todos los detalles con relación a este caso y también las recomendaciones para las personas, principalmente adultos mayores, quienes son los más vulnerables. Gustavo y amigos televidentes, importante mencionar que el afectado afortunadamente no entregó el artículo que el comprador quería comprar, valga la redundancia. Sin embargo, él sí está sumamente preocupado porque sus datos personales, los cuales son públicos, pues se vieron vulnerables. Gustavo. Gracias, Sebastián, el especialista. Es que los chicos somos realmente muy, pero muy confiados por tradición ancestral, diría yo. Nos confiamos unos de los otros y ya ven, de verdad que nuestras vidas están jugando en riesgo hasta para vender un artículo por alguna necesidad que tengamos. Gracias, Sebastián Durango, por esa historia detrás del suceso.